La comunicación. La definición básica de comunicación es del siglo XVII. Proviene del latín, viene de la idea de comunión, tener en común. La comunicación es antes que nada un fenómeno normativo, interpersonal, de intercambio y encuentro con el otro. Aristóteles decía que la comunicación era la búsqueda de todos los medios posibles para llegar a la persuasión, que el emisor logre que su receptor tenga el mismo punto de vista en el asunto que está tratando. Explica que es el fin de la comunicación, convencer al otro que lo que estamos diciendo es así como lo decimos. Hay que tener en cuenta que hay una diferencia entre persuadir y manipular. Persuasión es cuando se prepara a una persona para aceptar un punto de vista alterno o que voluntariamente cambie el curso original de una acción en beneficio suyo y de los demás. Y la manipulación es cuando se obliga a una persona a cambiar el curso de una acción con el propósito de beneficiarse solo a sí mismo. Volviendo al tema, la comunicación es poner en común. Podríamos entonces dejar en claro que para comunicar se necesitan al menos dos personas. Dos autores que van a ser Watzlawick y Birdie-Schittel hablan de la comunicación como un proceso social, permanente que integra múltiples modos de comportamiento. La palabra, el gesto, la mirada, la mímica, el espacio individual, etc. Lo que quiere explicar es que no se trata de establecer una oposición entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, que puede ser los gestos, por ejemplo, un guiño, qué sé yo. La comunicación es un todo integrado. Eso es lo que dice Watzlawick y Birdschistel. Battenson y Ruiz, por otra parte, dicen que la esencia de nuestro mensaje lector, la comunicación es la matriz en la que se encajan todas las actividades humanas. Los modelos de comunicación y su evolución. Las partes de la comunicación son, bueno, hay un emisor, obviamente del otro lado hay un receptor, hay un mensaje que se envía con un código por medio de un canal y hay un contexto entre el emisor y el receptor. Ese descripto era el que se enseñaba con la lengua según el enfoque estructuralista. Tenían algunas que otras variables. El modelo se basa en la representación de la comunicación que estableció el lingüista Roman Jakobson en 1963 y fue aceptada y difundida por el estructuralismo. Jakobson, a partir de este modelo, estableció las funciones del lenguaje. El proceso de comunicación lingüística implica 6 factores constitutivos que lo configuran o estructuran. Está el emisor, aquel que transmite la información, un individuo, un grupo o una máquina. El receptor, una persona individual o colectivamente que recibe la información. Puede ser una máquina también. El código, que es conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. El canal, que es el elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales, se denomina canal tanto al medio natural, como el aire y la luz, como al medio técnico empleado, la imprenta, telegrafía, radio, teléfono, televisión, ordenador, etc. Y se perciben a través de los sentidos del receptor, oído, vista, tacto, olfato y gusto. También está el elemento del mensaje, que es la propia información que el emisor quiere transmitir, o transmite, y el contexto, que son las circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o el acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida. Estos elementos de la comunicación se relacionan entre sí. Así un emisor envía un mensaje a un receptor a través de un canal y de los signos de un código, y de acuerdo al contexto en que se sitúa este acto de comunicación. Bueno, investigaciones posteriores de antropólogos, psiquiatras y de lingüistas por el otro han producido críticas en este esquema básico. Básicamente se critica que la comunicación excede los aspectos lingüísticos o verbales y que no es solamente transmisión de informaciones. La antropología y la comunicología sostienen que los seres humanos comunican modos de conducta. Hoy por hoy este modelo ya no es aceptado porque son esquemáticos y mecanicistas de la comunicación. El de Jacobson ya quedó fuera de la realidad hoy en día. Solamente Jacobson remonta a modelos teóricos de matemáticos o ingenieros. Bueno, esto es importante. Estadounidense Wiener inventó el concepto de retroacción o retroalimentación, que es el feedback. Y en 1949, uno de sus discípulos, Claude Shannon, ingeniero, publicó el libro La teoría matemática de la comunicación, donde hizo la teoría clara de la transmisión de información, aplicable solamente a dispositivos como el telégrafo y el teléfono.
Consta de una etapa que es una fuente de información, que puede ser cualquiera, todo lo que yo quiero transmitir, ¿no? La fuente de información, el mensaje en sí que va a ir direccionado a un transmisor, un aparato, por medio de la señal, que puede ser la señal eléctrica, por ondas de radio, lo que fuere, llega la señal recibida a un receptor, que no es el ser humano, es un receptor, un aparato receptor, decodifica el mensaje y llega a destino. En el medio de todo eso, las ondas de radio, lo que sea, hay fuente de ruido. Los comunicólogos sostienen que la comunicación humana no es un hecho mecánico en que el emisor, persona o máquina transmite información a un receptor, persona o máquina, sino que es un proceso dinámico en el que las personas se encuentran inmersas en situaciones sociales que condicionan su comunicación. En 1994, Ducrot sostiene que el lenguaje no es informativo, sino argumentativo, y otros sostienen que la comunicación, especialmente la de los medios masivos, transmite patrones de conducta, publicidad, teleteatro, etcétera, o de pensamiento, noticieros, programas periodísticos. Y esta es Annie Maglietti, que se la agarró Drago. Bueno, el nuevo esquema de comunicación podemos diferenciarlo. En el viejo sistema se consideraba al emisor y al receptor como algo simétrico, donde antes siempre estaban en condiciones iguales. Como que el mensaje emitido se podía llegar a los dos perfectamente y entendido por las dos personas, pero no era así. Jacobson dice que intervienen otros aspectos como competencias, determinaciones y restricciones que le dan un carácter asimétrico a la comunicación. Esto implica que los diversos sentidos que se le puede dar a un mensaje determinado están condicionados según las características de cada sujeto. La lingüística francesa Kerbrat Orecchioni formuló un nuevo esquema de comunicación como aparece acá en la figura. Tenemos el emisor, que tiene unas competencias lingüísticas y paralingüísticas. También tiene competencias ideológicas y culturales. Tiene determinaciones, que son las PSI. Tiene restricciones del universo del discurso y de su modelo de producción. El que vaya, él produce, él habla y se va a transmitir ese mensaje. Todo eso que tiene en la cabeza este hombre, que es el emisor, produce una codificación y manda el mensaje. El canal es el mismo, ¿no? Que es la palabra hablada, por ejemplo, y todo el lenguaje cultural, todas las manos, todo lo que sea. El receptor, ¿qué hace? Lo decodifica, pero también tiene sus competencias lingüísticas y paralingüísticas diferentes a las del emisor. Las competencias ideológicas y culturales también son distintas, o pueden coincidir más o menos. Las determinaciones de PSI también pueden ser distintas. Las restricciones del universo del discurso también, pues una persona pobre, analfabeta, entonces no tiene el mismo conocimiento. Y el modelo de interpretación también es totalmente distinto. Cómo interpreta uno las cosas, si es paranoico o es una mente abierta o pertenece a algún partido político, la interpretación puede ser también distinta. En el emisor, el modelo de producción puede estar acentuado en un, qué sé yo, un partido político, viste que dicen lo de la grieta. Entonces el modelo de producción puede ser que sea basado en sus argumentos políticos, y obviamente no son los mismos que el receptor, entonces no lo va a entender nunca. O puede que lo entienda, pero son características que tiene el emisor que lo diferencian del receptor. Bueno, es explicado, por ejemplo, del emisor y el receptor, las competencias lingüísticas y paralingüísticas. Incluye la capacidad para armar enunciados según las reglas gramaticales. Eso los tiene el emisor. Y para interpretarlos la tiene el receptor, que también depende obviamente de esas reglas. También es la capacidad de usar y de interpretar la entonación, que es el elemento más cercano a lo lingüístico, y algunos elementos no verbales como los gestos, la distancia, la mirada, los silencios, según la cultura en la comunicación se produzca. Las competencias ideológicas y culturales abarcan lo que se denomina como conocimiento del mundo o competencia enciclopédica. Bueno, cuando dice ideología no es ideología política, sino el conjunto de creencias y representaciones acerca del mundo. Bueno, se pudo comprobar que la comunicación es más fluida cuando las instancias emisora y receptora comparten el mismo universo ideológico y cultural. Dos religiosos hablando de Dios, un ateo con un religioso tratando de explicar la deidad.
por ejemplo, ahí habría una increpancia, no sería tan fluida la comunicación. Luego están las determinaciones psicológicas, se refiere a las imágenes de sí mismo y del otro que tienen los que se comunican, así como de su vínculo. Están las restricciones del universo del discurso, el emisor o instancia emisora no elige libremente lo que debe o quiere decir, sino que está restringido por la situación comunicativa y por las características del tipo de discurso o texto que esa situación le impone. Los distintos elementos que componen la situación comunicativa o el contexto, por un lado, y el tipo de discurso por el otro, determinan lo que puede y debe decirse. O sea, el contexto de la conversación y el tipo de discurso te determina lo que puede y debe decirse. Si yo estoy comiendo un asado con los chicos y le digo, chupame, y está así hablando guarangadas, de golpe aparece un jefe, yo tengo que, una restricción del universo del discurso, y tengo que decir, o cambiar mi modo de decir o de hablar. Oh, lo estábamos esperando, jefe, tome una chura. Bueno, entonces las características de los tipos de discurso o texto son conocimientos que la instancia emisora necesita para ser eficaz y adecuada a su comunicación. Por ejemplo, necesita conocer cuál es la organización y el léxico adecuado para una carta administrativa. Y la instancia receptora usa su conocimiento acerca de las restricciones y características de los diferentes tipos de texto para interpretar lo que lee y o escucha. Luego está el modelo de producción o interpretación, que se trata de un conjunto de reglas que rigen los procesos de codificación y de decodificación y que son comunes a todos los usuarios de una lengua. Parecer que se incluyen tanto en la competencia lingüística como en la ideológica y cultural y datos acerca del contexto comunicativo. Bueno, de comunicación, el video 1 lo vamos a parar ahí.